Bien, y dentro de los comandos de editar sólidos nos están quedando tres comandos para ver, que son separar, limpiar, vaciado y comprobar. Son cuatro en realidad, no tres. Vamos a ver ahora los más sencillos de estos tres, que son separar, limpiar y comprobar, y vamos a dejar vaciado para un video siguiente. Separar se utiliza cuando ustedes tienen un sólido que por alguna razón se vio partido en dos, o con alguna operación booleana se transformó en más de un objeto y a ustedes no les interesa que siga siendo un solo objeto, sino que sean posiblemente dos objetos o más. Supónganse esto así. Vamos a ponerlo en tonos de gris para que se vean mejor. Supónganse que yo necesito cortar esta pieza con esta, ¿sí? Entonces yo vengo ahora y selecciono diferencia y cuando hago esto, ¿sí? Yo me quedo con dos partes, ¿sí? Pero no son dos partes en realidad. Cuando ustedes vienen encima y seleccionan, esto sigue siendo un sólido. La máquina, por más que le haya aplicado una operación de diferencia y le haya quitado una porción, esto para AutoCAD sigue siendo un sólido 3D. Esto sigue siendo una sola cosa, o podría ser más de una cosa. Esto a veces es un comportamiento deseado, o sea, hay veces que uno no le molesta en absoluto de que esto sea una sola cosa, y hay veces que uno quiere realmente, usando las aplicaciones booleanas, quedarse con diferentes objetos. O sea, uno lo que intenta específicamente es esto, es poder separar los objetos. Entonces, en el caso de querer separarlos, bueno, no queda otra opción que venir al comando separar y hacer clic en base arriba del objeto que queremos separar. Y si damos barra de espacio para salir del comando edit sólido, recuerden que todas estas herramientas son parte del comando edit sólido. Automáticamente esto ahora pasa a ser un objeto. Como lo ven ahí, el único que se selecciona es ese. Y este pasa a ser otro, ¿sí? El comando separar tiene esa función, simplemente separar lo que era un sólido en varios objetos. Obviamente, para poder ejecutar este comando, los objetos no tienen que estar unidos, ¿sí? No puede haber una unión entre estos dos. Si hay una unión entre estos dos, me refiero a una unión física de geometría que los une a los dos, este comando no funciona, ¿sí? Este comando va a funcionar siempre que no haya nada entre medio de estos dos volúmenes, como acá, que acá no hay nada que una físicamente a estos dos volúmenes. La opción de limpiar y la opción de comprobar tiene que ver con objetos que nosotros pudimos haber estado trabajando en cuanto a sólidos y que consideramos que pueden estar sujetos a ser limpiados o que queremos comprobarlos para ver si tienen algún error. Los objetos sólidos se pueden empezar, a medida que uno va modelando, pueden empezar a crecer y a complicarse en forma realmente importante. Y puede que se empiecen a producir errores, puede que nosotros tengamos, por ejemplo, sobre un objeto sólido algún tipo de geometría que no nos interesa tener, que se nos haya producido algún tipo de arista o que una arista esté arriba de otra arista, o que tenga una cara superpuesta con otra cara y ese tipo de situaciones. Y esos dos comandos sirven para eso. No tienen mayor inconveniente que lo que acabamos de hacer recién. Uno viene, selecciona, por ejemplo, limpiar, viene arriba del objeto, le hace un clic y si la máquina detecta que tiene algo para limpiar, lo va a limpiar. Si tiene una arista de más, si tiene una cara que se está superponiendo con otra cara, lo que fuera de ese tipo de situaciones, automáticamente lo va a limpiar y va a mejorar el sólido. Y en el caso de comprobar lo mismo, si es una situación en la que el volumen está comprometido con un montón de cosas que están mal y ustedes quieren que eso sea un sólido, o sea, eso se supone que es un sólido, y ustedes quieren que vuelva a ser un sólido porque en este momento la máquina no lo detecta como sólido o el volumen está complicado en alguna porción, en alguna parte y es complejo, ustedes pueden ir a comprobarlo y la máquina va a comprobarlo y va a intentar de arreglar el problema para que eso siga siendo un sólido.
Yo les dije que íbamos a ver vaciado en un video aparte, pero siendo que este video al final se fue muy cortito, lo vamos a tratar ahora. Vaciado no tiene ninguna complejidad, lo que sí tiene como recomendación es que cuando ustedes lo vayan a ejecutar, antes de ejecutarlo, ustedes se guarden una copia del sólido que van a utilizar con el vaciado. Primero porque puede ser que les sirva para que luego con esa copia ustedes hagan alguna otra cosa. Y segundo, para tener el recaudo de que si llegase a estar mal o el vaciado diera un error, ustedes puedan seguir teniendo el original. Si el error que da obviamente es que el vaciado que tenemos no es lo que queríamos tener, o sea, no tiene la medida indicada que quisiéramos tener, no hay mayor inconveniente, presionan control Z y tiran para atrás la acción que hicieron y no tienen mayor inconveniente que ese. Pero puede ser que a veces el comando les produzca un problema, propiamente les produzca un problema con el AutoCAD. Depende de la complejidad del objeto a la cual ustedes le van a aplicar el vaciado. ¿Y qué es esto de aplicarle el vaciado? Es la opción de que ustedes le den un volumen, ¿sí? Un volumen al objeto en cuanto a la construcción de este. Este, por ejemplo, ahora es como si fuera una caja hueca, pero no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene estructura. Si yo desarmo esta caja, o sea, si yo quito esta cara, que está acá arriba, la selecciono y la quito, y yo veo esta cara no tiene volumen, es un plano, es como un papel. ¿Qué pasa si yo no quiero que sea un papel? ¿Qué pasa si yo quiero que esto sea realmente como una caja? Quiero que estas caras, que ahora son como un papel, tengan una superficie, tengan un cierto ancho. Yo no quiero que esto sea propiamente dicho una cosa construida como si fuera por planos de papel. ¿Sí? Ahora esto es como un plano de papel. ¿Sí? Toda la caja está hecha como si fuera papeles que están pegados en estas esquinas, ¿sí? Bueno, lo que hace vaciado es darle estructura. En este caso yo no voy a salvar una copia ni voy a hacer nada de esto porque esto es muy sencillo, ¿sí? Lo que voy a hacer es ponerlo a estructura alámbrica para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Vamos a elegir vaciado, ¿sí? Voy a hacer un clic en vaciado. Voy a venir a seleccionar esta geometría, le voy a hacer un clic encima. Fíjense que me da la opción de añadir o poder todas. ¿Sí? Esto ya lo vimos con otros comandos. Si yo quiero añadir más cosas o quiero seleccionar todo y demás. Voy a apretar barra de espacio. Y ahora me dice que indique la distancia de desfase. ¿Sí? O sea, ¿cuánto quiero yo que desfase esto? O sea, qué grosor le quiero dar a las paredes o a las caras para que me lo entiendan de otra forma. ¿Qué grosor le quiero dar? Vamos a poner .3, ¿sí? Y voy a apretar Enter. Y fíjense que se genera, entonces, voy a salir presionando barra de espacio 2 veces, se genera como otra caja por dentro que le da entonces a este volumen, ¿sí? Le da entonces un grosor de paredes, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Me produce como si fuera una caja realmente que tiene un grosor, ¿sí? Sigue siendo un sólido. Si yo lo selecciono, esto sigue siendo un sólido. Pero esto ahora tiene, por decirlo de alguna forma, no es más como si fuera un papel, la pared que separa, digamos, el vacío exterior con el vacío interior. ¿Sí? Ustedes acá tienen un vacío exterior y pasando estos papeles que dividen, digamos, el vacío interior con el exterior, hay un papel. Bueno, ahora no hay más un papel entre el vacío interior y el vacío exterior. Ahora hay un cuerpo, hay una distancia, ¿sí? En este caso, un grosor de 0,3 entre el vacío interior y el vacío exterior. Cuando ustedes colocan la distancia, fíjense que el desfase, en este caso de vaciado, yo lo puse como un número positivo y se hizo hacia adentro. Si en cambio ustedes seleccionan y ponen menos 5, por ejemplo, punto 5, vamos a poner menos punto 5 y presionan Enter, fíjense que se hace hacia el exterior. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Si ustedes quieren que se haga hacia afuera, coloquen un número negativo. Y si quieren que se haga hacia adentro, entonces coloquen un número positivo. ¿Sí? Eso es lo que obtienen entonces con el vaciado.
Reitero, esta figura no tiene complejidad alguna, pero ustedes podrían tener un sólido mucho más complejo al cual aplicarle entonces el vaciado. Tengan en cuenta que cuando ustedes aplican el vaciado, tienen que tener la sección suficiente para que el vaciado se pueda aplicar. Por ejemplo, si el sólido, en alguna parte del sólido, ustedes tienen acá, por ejemplo, una medida de, supónganse, una unidad, y ustedes ponen que el vaciado entonces es 70, ustedes saben que si se hace hacia adentro, va a ser 70 en este sentido y 70 en este sentido. Por lo tanto, no se va a poder generar porque el vaciado se va a intersectar a sí mismo, ¿sí? En esos casos son cuando podemos tener entonces problemas porque no es posible en realidad vaciarlo, no se puede generar la... ¿cómo decirlo? No se puede generar el espacio vacío, la distancia que estamos poniendo, ¿sí? O el espacio interno, ¿sí? No sé cómo decirlo de otra forma. El valor que estamos colocando es demasiado grande. Voy a ver si lo genero a propósito. Voy a hacer control Z y vamos a medir esto. Vamos a poner distancia y vamos a medir esto, cuánto tiene. Bueno, esto tiene 3,50. Quiere decir que si yo me paso de 2, o sea, por decir una cosa, si yo pongo un vaciado de 2, esto no va a dar un error. Así que voy a generar vacío, voy a seleccionar entonces el objeto, barra de espacio, y le voy a poner de medida 2. ¿Sí? Y voy a apretar Enter. Fíjense que no se produce el vacío, no tengo vacío, porque la medida que le pongo es tanta que es imposible que me lo represente. En este caso no me dio ningún error, simplemente no hizo nada, pero podría ser que me produzca algún tipo de error. Vamos nuevamente, vamos a poner un número más chico. Vamos a probar con, no sé, 1,40 o 1,50. ¿Sí? Vamos a dar Enter y vamos a poner 1,5. Y fíjense que ahora sí se produce, aunque es muy chico el vacío que se produce dentro del objeto, porque obviamente los valores que yo les puse de pared o de ancho o de grosor son muy grandes en comparación al tamaño del objeto. Pero sí produce el vaciado y sí tengo ahí un hueco dentro de este objeto. ¿Sí? Bien, los veo en otro video. Chau, chau.